Hola, buenos días a todos. Tenemos hoy una charla coloquio con Damián Quero, que no hace falta presentarlo porque todos lo conocéis perfectamente. Y la idea era hablar sobre las cuestiones que últimamente Damián ha estado trabajando y más en la reflexión sobre el libro de Luis Felipe Teixidor, ¿no?, que falleció el año pasado, 2023, en el libro que ahora también nos enseñará, ¿no?, Urbanismo a pesar de todo, pero que fue de la arquitectura, ¿no? Y bueno, pues yo tenía aquí preparada una introducción, pero yo creo que no hace falta. La leo de manera rápida, ¿no? Un poco como introducción a lo que Damián va a comentar, ¿no? Los conflictos que en los últimos años aquejan a muchas ciudades, entre ellas particularmente a Málaga, forman parte de la esencia de la urbe, desde la antigüedad. Posiblemente una ciudad sin conflictos, como modo de expresar los diferentes intereses de sus ciudadanos, no sería tal. Pero una sociedad democrática debe tratar de encontrar un equilibrio estratégico en su forma urbana y en su cohesión social. El gran crecimiento que, por ejemplo, de la presión turística de la última década ha desnudado a Málaga de algunos de sus atributos de referencia, al tiempo que ha impulsado una política urbana contraria a la que precisamente estaba aprobado, creando situaciones de gentrificación no solo en la ciudad histórica, sino en los barrios centrales y en el litoral costero. Y ello tiene un coste económico y emocional para los vecinos desplazados que nadie les va a compensar, lo que nos debe recordar que las políticas urbanas no son inocuas, sino que dependiendo de cómo se apliquen, tienen unos resultados u otros. Y al mismo tienen unos responsables políticos, pero también unos responsables técnicos. Hubo una época que el planeamiento urbanístico, antes de su cancelación y suplantación, como le gusta señalar a Damián Quero, se caracterizaba por el rigor disciplinar y como tiempo después la agenda urbana, por ejemplo, era un marco consensuado de referencia estratégica de la ciudad. Sin embargo, y como si se tratara de un viaje en el tiempo a los años 70, el rigor en la configuración del planeamiento urbanístico ha ido siendo sustituido por propuestas que más tienen que ver con ocurrencias o caprichos poco estructurados, que en todo caso corresponden más a intereses generales de una economía muy mercantilizada que a los propios y generales de Málaga. En un panorama urbanístico desalentador, donde la nueva legislación urbanística regional estuvo a punto de ser llevada al Tribunal Constitucional por los continuos incumplimientos de las características básicas e históricas de la ya larga literatura urbanística española, con más de un siglo y medio de experiencia, así como por su predisposición a crear propuestas estratégicas en el suelo rústico que se asemejan más a un urbanismo a la carta, de ahí mi recuerdo a los años 70 y al planeamiento ambiguo e inexistente. Y lo curioso es que esta marginación del planeamiento aprobado para dar espacio a las ocurrencias o al urbanismo a la carta se hace con la aquiescencia no solo de los políticos que las promueven, sino de los técnicos que las consienten sin ningún problema ético. Como decía Marx, en este caso Grucho, estos son mis principios, pero si no le gustan puedo cambiarlos por otros. La cita marxista viene a cuento para enlazar con la charla de Damián, en la que en estos momentos parece haberse agotado el modelo de ensanche convencional que de los años 80 ha seguido Málaga, entre otros motivos porque los suelos pendientes de urbanizar en la periferia de la ciudad y fronterizos con el suelo no urbanizable o rústico tienen otras características físicas y geográficas y, por tanto, las formas tipomorfológicas similares, por ejemplo, al ensanche de Llatinos, estarían fuera de juego ante posibles nuevas propuestas como la forma urbana de las periferias, su densidad, fragmentación y continuidad o el valor estructural de los vacíos. Y la reflexión final de esta introducción, la pregunta es si desde Málaga va a haber capacidad de aportaciones teóricas y discusiones
sobre el modelo de ciudad que se va terminando y las nuevas configuraciones que se empiezan a vislumbrar. Algo similar a un estado intermedio de Gramsci, donde lo viejo no se acaba de ir y lo nuevo no acaba de llegar. Pues cuando quieras también, enlazamos contigo. Yo, conectando con la posición de Pedro, tengo que decir que ayer cuando nos vimos, cuando me buscó a la estación, coincidimos los dos que acabamos de leer la entrevista a Pepe Mújica, el uruguayo, donde dice a su edad, me he pasado la vida tratando de cambiar el mundo y no he cambiado un carajo. No sé si lo viste, contraponiéndose a Milei. Y le decía, pero yo había dado vuelta en la cabeza a empezar la charla diciendo a los compañeros y amigos, me he pasado la vida tratando de mejorar el urbanismo y no he cambiado un carajo. Y de eso voy a hablar. Esta ocasión, la brinda, la fraguamos con el Instituto a propósito del libro de Luis Felipe Alonso. Luis Felipe Alonso fue un arquitecto de mi generación. Fuimos íntimos amigos desde la carrera, desde la Escuela de Arquitectura, hasta el mismo día que él murió. Le acompañé en sintonía, no estrecha ni 100%, sintonía simpática, agradable, para que quede una no sintonía con la que se iría enganchando la discusión. Trabajamos en muchas cuestiones de colaboración, cada uno en su estudio, pero llamándonos a colaborar mutuamente y sobre todo a discutir, incorporando en este trato a Daniel Zarza, el tercero del trío, que fue lo que, como empezamos, en sintonía los tres, el interés, la preocupación por el enfoque topológico para la urbanística, que es el motivo de esta comparecencia mía, ¿no? Luis Felipe y yo, desde el final del siglo pasado, de los años 90, compartíamos la desesperanza, que ya hoy está extendida y de la que participamos todos, en la regeneración del urbanismo, la cancelación, en la que estamos convencidos, por muy radical que parezca esta situación, estamos convencidos que no se hace urbanismo, es una disciplina, una práctica política, administrativa y profesional cancelada, se hacen unas cosas, las que se sigue llamando urbanismo, o ya ni siquiera, le llaman el nuevo paradigma y palabrejas de ese tipo, y sin embargo compartíamos la esperanza secreta en la supervivencia del pensamiento. Decíamos, las cosas son como son los planes parciales, como se están haciendo las cosas, pero hundida la práctica, la experiencia, el sentido social, político de la urbanística, no sería cosa de mantener el pensamiento. Me venía en la cabeza viejos estudios, ¿no? Hablando de esto, recordaba una expresión irónica de Adorno ante esta cosa frecuente que se dice la filosofía no sirve para nada, por tanto, ¿para qué mantener en el bachillerato y si acaso en la universidad posición de burócrata y tecnócrata? Y Adorno respondía a esto de una forma muy irónica y divertida. Decía, porque no sirve para nada, no está aún caduca la filosofía. Toma ya, desde Grecia hasta ahora no servirá para nada, pero aquí la tenemos, ¿no? Yo diría, es un punto de vista excelente para no desfallecer en el pensamiento del urbanismo, sirva o no sirva. Desde hasta ahora hemos tenido urbanismo, y aquí engancho mi preocupación, ¿no? Luis Felipe era un estudioso ya, de todo. Tenía una biblioteca fantástica que yo contribuí con su mujer luego a desmantelar y a regalar a la Escuela de Arquitectura, los libros, etcétera, y que no me podía, habiendo estado toda mi vida con él, imaginar lo que había comprado y leído. Muchos de los libros me los regaló su viuda y eso mostraba la extensísima amplitud de su preocupación. Principalmente geografía,
había colaborado con Martínez de Pisón, había hecho muchos trabajos mano a mano con geógrafos, la Sierra de Madrid, en Asturias, Cantabria, etc. Y la música, era un estudioso. Se aventuraba a hacer algún compás, pero principalmente era un estudioso teórico de la música. Y ahora veremos en qué le sirvió además, ¿no? En los años 80, a partir de los años 80, siguió muy de cerca la evolución de la ciudad europea. Él estudió después de arquitectura conmigo, fuimos aquella generación que terminamos la carrera de arquitectura y nos fuimos cada uno a un lado. Eduardo Lea se fue a Harvard, Luis Felipe se fue a Londres, yo me fui a Frankfurt y luego volvimos. Y en los años 80, él vino con una vinculación muy fuerte a Inglaterra, hizo una especie de reculturización, se hizo como muy inglés, hasta formalmente, fumando en pipa, gestualmente, escribiendo, casi tomó el inglés como bilingüe, como yo sabía un inglés, y mantuvo una vinculación muy estrecha con Europa, principalmente con Inglaterra, Holanda. Gracias a él con frecuencia pude yo para trabajos míos traer a especialistas de la Escuela de Arquitectura de Londres, alemanes, y él se dedicó, aprovechando esa oportunidad y por su propio interés en la geografía, a estudiar la evolución del territorio europeo, constatando lo que pasó justamente a partir de los años 80, recordemos en Estados Unidos Reagan, en Inglaterra la Thatcher, la irrupción en Europa del neoliberalismo, con la consiguiente fragmentación, desmadre, de control político y fragmentación del crecimiento de la ciudad en Europa. El libro, que es su reflexión final, el libro lo escribe en el año anterior a su muerte, algo que no hemos llegado a interpretar sus amigos del todo, lo escribió en inglés, posiblemente pensando que no tendría interés en difusión aquí. Y Eduardo Mangada y yo, principalmente, Teresa Arenillas, le convencimos de que lo tradujese al español, aprovechando que él era español. Le convencimos y tradujo el libro al español y nos lo repartió en fotocopia. En este momento él muere, deja el libro terminado en español, en inglés, en español, y toda la documentación gráfica, las imágenes recopiladas, pero de mala manera, bajadas como fuese de internet, de copias de diapositivas, y nos deja un legado envenenado a los amigos, pues envenenado en serio, que no había más remedio que publicar eso. Y era difícil, hoy no se publica el libro de arquitectura poco y de urbanismo menos, y se leen menos. Pero nos propusimos publicarlo. Se pulió el libro, las pruebas de imprenta, se buscaron las imágenes y el copyright de imágenes, etc. Y logramos, principalmente con la colaboración de Teresa Arenillas, íntima amiga también de Luis Felipe, editar el libro. Conoceréis que yo recomiendo ardientemente, y es el motivo primero y de fondo, gracias al interés de Pedro, que el Instituto lo haya asumido y me haya invitado a esta presentación en Málaga, que conocen los amigos de Madrid a los que he invitado y se excusaban, sobre todo Eduardo Mangada, que fue un íntimo y entusiasta de Luis Felipe, que está muy bien, muy activo, lo presentó conmigo en Madrid, pero tiene unos impedimentos de columna vertebral que a sus 90 y muchos años no le han permitido venir. Y me hubiese gustado que lo tuviésemos aquí al lado. Paso estas imágenes. Estas son imágenes tomadas del libro, las que Luis Felipe fue tomando del libro. Las cosas solamente no tienen más interés ni saber qué son. Las imágenes que a él le impactaron y sobre las que trabaja el territorio europeo. Esto es en España, este es el periurbano de Oviedo y Siero, esto es la periferia de Murcia, este es el área central de Asturias, ya en un redibujo suyo de él intervino aquí, y estos son ya imágenes de otras ciudades. Esta segunda es ya incluso contiene, esta imagen contiene ya una propuesta correctiva de Paola Viganó.
En sus propias palabras, su intención del libro es reflexionar sobre la morfología que ha ido creando esta desmadre del crecimiento europeo, el efecto de la desregulación y el urbanismo thatcheriano y reaganiano, despertándole curiosidad profesional y qué hacer ahora con esto, ¿no? Reflexión sobre la morfología, atendiendo a la condición real del territorio europeo fragmentado y urbanización dispersa. Es el interés que tiene para nosotros y que yo me gusta transmitir. No dar recetas, no es un hombre de dar recetas ni esquemas conceptuales tipo tampón válido para hacerlo, ¿verdad? Ni dar recetas ni lógicamente entra en el proyecto. Él plantea una reflexión, enseñar un camino de cómo afrontar esta cuestión. Y hace una propuesta, lo cito de entrada de idea, y la desarrollaré. Le puso nombre a su iniciativa, le puso UMV, Urbanización más Vacío. Un enfoque de tipo topológico que pretendía rehacer el territorio asumiendo los vacíos y dándole otra escala al concepto, al espacio metropolitano. Urbanización más vacío como nueva concepción general del territorio. En sus palabras lo dice así, su intención es la recomposición del puzzle territorial, asumiendo uno de los desafíos contemporáneos realmente atractivos para los saberes de la arquitectura, modelar la estructura híbrida y abierta y la forma de un espacio urbano de nuevo tipo. Él adopta, no de una forma muy explícita, ahí yo era más radical en esta teoría, idea mía, propuesta mía, de incorporar el pensamiento armado, matemático de la topología al proyecto del territorio. Esto lo tenía como una cosa más nube en la cabeza, no tanto, más como preocupación y como enfoque que como metodología de trabajo. Ahí teníamos nuestra discrepancia, que las iniciamos en los trabajos ya en el año 89, justo ya hacia el 90, de un encargo casual que me hicieron en el gobierno vasco para intervenir en la ría de Bilbao, en el aparato metropolitano de Bilbao, y para el que llamé a los dos, a Luis Felipe y a Daniel Zarza, y colaboramos también con Eduardo Leira. Con una incapacidad de entrada, la idea era, se extinguió el Gran Bilbao como corporación metropolitana, se extinguió la Corporación Metropolitana de Barcelona, se extinguió el Greater Council de Londres, desapareció la área metropolitana, y ahora ¿qué hacemos? Y la consulta del gobierno vasco era esto, ¿qué hacemos ahora? Hacemos una corporación metropolitana moderna o de otro cuño, con otras inquietudes. Y la contestación nuestra fue dejarlo estudiarlo primero, que no sabemos qué es. Le llamamos el aparato urbano, no territorio, ni área metropolitana, ni ciudades. Pues un poco esta imagen, ¿no? Cómo meterle el diente a esto, ¿no? Y con cierta intuición, ya en los años 90 empezó a difundirse algo por algunos arquitectos que vienen de Estados Unidos, o por Alberto Humanes, estudioso, Elena Iglesias, de la aportación de la topología a la arquitectura, al proyecto de arquitectura y a la estructura, a la ingeniería. Aún todavía no en esta preocupación, pero sí con un método que intuitivamente era esto. Explicar el territorio, modelizar el territorio, no con ideas preconcebidas, sino como sobre los elementos que entendíamos relevantes para el territorio, tanto genéticamente, por cómo se forma el aparato ese urbano en la ría del Nervión, y qué son los elementos relevantes, importantes para el proyecto, la corrección, la intervención. No quiero entrar meticulosamente en la aplicación de imágenes, solamente fijar en imágenes algunas de estas ideas más abstractas. Son dibujos de Daniel Zarza esto.
Aquí es muy ya claramente la incorporación de los vacíos como lo fundamentalmente pregnante, el argumento básico de la ocupación del territorio son los vacíos en la ría de Bilbao, que tiene una curiosidad además científica muy especial, porque tienen unas conformaciones físicas excepcionales, ¿no? Los hay en paralelo a la ría y la desembocadura, los hay sesgados en diagonal que van rompiendo y a la vez que rompen y hacen difíciles los asentamientos urbanos, le dan complejidad y forman el paisaje que hoy nos gusta de la ría. Este era el enfoque que hicimos tentativamente y en una ignorancia, una preformulación de la topología que fuimos adoptando como modo de investigación y de proyecto. El interés de la topología que nos tocó es la capacidad de conjunción en el proyecto, en las formas de continuidad y cambio. Para mí esta es una clave y que, digo, entre paréntesis, puede tener, y creo que debería tener otras aplicaciones en el debate de la ciudad aquí en Málaga, luego comento a qué me refiero. El problema de la urbanización, de la implantación de ciudades o de piezas urbanas o del crecimiento de la ciudad es una transformación que mantenga continuidad con la preexistencia. Eso lo sabemos también. Desde la carrera de arquitectura, más años primeros, ¿no? Pero creo que es un tema muy olvidado y que desde la topología se enfoca con más solidez de método. La topología es, recordarlo, es la rama de las matemáticas que se ocupa de las propiedades que se conservan en las figuras sometidas a transformaciones continuas. Es lo que se conserva de lo que cambia. Y el método consiste en decidir qué conservo de lo que cambio y cómo se relaciona la forma conservada con la cambiada. Este es el método de la topología y por eso creo que es interesante, es lo más aplicable, más incluso al urbanismo que a la arquitectura. La arquitectura se ha estado utilizando, lo veremos, desde los años 90, también fue incorporado por compañeros por el proyecto de arquitectura. La topología lo que nos hace ver es la equivalencia de formas, nos descubre o nos permite proyectar formas equivalentes desde el punto de vista de las reglas de la topología. Son figuras que las llamamos equivalentes porque cumplen en su transformación ciertas reglas. O sea, el tipo la superficie no se puede rasgar ni cortar, etc. Quiere decir que la transformación topológica expresa el tiempo, expresa el cómo se ha transformado, describe cómo se ha transformado la figura geométrica. Por tanto, una aproximación, trabajo, método al principio de continuidad y cambio en la transformación de la geografía en ciudad. Y quiero llamar la atención de la coincidencia de este enfoque, desde el punto de vista, digamos, matemático cualitativo. Los topólogos dicen, nosotros estudiamos los aspectos cualitativos de la geometría. Los numéricos no nos interesan, la medida nos da igual. La semejanza de dos figuras que han cambiado, esta es la cualidad de las figuras, en lo que transmite, el símbolo. No tienen la misma medida, se desmadran las medidas, no es nuestro problema, ¿no? Ignacio de Solá Morales, el hermano de Manuel, teórico de la arquitectura excepcional y reconocido en toda Europa, le gustaba explicar esto de otra manera, desde la teoría de la arquitectura, explicada magistralmente. Decía, la arquitectura exige la síntesis de las nuevas formas y contenidos en complicidad con la tradición, ¿no? Desde otro punto de vista, digamos, ahora más cultural.
él decía, la innovación, leo, la innovación de la forma requiere inteligibilidad y continuidad, porque de otro modo, decía, el lenguaje radicalmente nuevo sería incomprensible. Lo culturalmente innovador necesita referencias a lo ya codificado y socialmente asimilado. Era una traducción al proyecto arquitectónico de la transformación, con el mismo enfoque que la transformación de la geografía en la construcción de la ciudad. Esto es lo que decía, que debíamos de darle algunas vueltas y nos puede ser realmente útil si tenemos que estudiar en Málaga cuestiones como, por ejemplo, cómo lo innovador necesita referencia a lo ya codificado cuando se trata de pinchar algo grave en la bahía de Málaga, por ejemplo, como desde el punto de vista topológico o teórico de la arquitectura podríamos entrar en discusiones muy interesantes con un mismo premio Pritzker que aparezca para tener que discutirlo con él. Puede ser más interesante aún. Bueno, digo esto por aproximándome a lo que era el motivo de mi intervención, de mi venida hoy aquí. El urbanismo no va a cambiar, en el horizonte no se ve que vayan a cambiar las cosas, cada vez las veo incluso peor, no hay un horizonte de optimismo en el cambio del urbanismo como política, administración y profesión y disciplina en las escuelas. Mantener el pensamiento es lo que yo estoy interesado. Tomo la herencia de Luis Felipe y continúo su empeño y servirá para algo o no, me da igual. Es posible que sí, como decía Adorno, la filosofía no sirviendo nunca para nada, pero la tenemos todavía. Depuremos el pensamiento, como hicieron los monjes medievales en los conventos, traduciendo los libros griegos, y aquí llegó. Mi propuesta de renovación del urbanismo, de la disciplina, pasa por dos cuestiones principales en el enfoque topológico del que insisto y me he empeñado. Renovar el léxico y cambiar radicalmente el concepto de estructura. El léxico, que como sabéis los profesionales, los arquitectos, es lo que está alrededor de esto, el léxico del urbanismo, con lo que se describe la ciudad y se trata de proyectar, pues son estos las áreas homogéneas, los aprovechamientos medios, una cosa que llaman estructura general y orgánica, los ejes, este tipo de cosas con lo que según las leyes del suelo definen lo que es una ciudad y obligan a los urbanistas a hacer ciudades con áreas de reparto, áreas homogéneas, aprovechamientos, ejes y sistemas generales, redes arteriales y estas cosas. La renovación del léxico exige, sin embargo, elegir los elementos del territorio que vamos a tomar como materiales del proyecto y darles nombre, porque lo que realmente explica la transición de la geografía a la ciudad no son los aprovechamientos medios ni las áreas de reparto, son cosas que están, son materiales que están en la geografía, en el terreno, y que van a ponerse sobre el tablero como objeto de proyecto. Continuación con ellos, cambio, sustitución. Elementos relevantes son los que explican el paso del tiempo. Lo vemos ahora, son elementos, son piezas, son itinerarios, son recorridos, son materiales donde el tiempo, el paso del tiempo y lo que ha hecho el tiempo en la transformación de la geografía se presenta como huellas, como trazas del tiempo, de lo que ha pasado allí. Es la historia del lugar. Lo que se exhibe como paisaje, desde un punto de vista últimamente demasiado pesado, insistente, tipo marketing, pero el paisaje no es la apariencia geométrica del territorio. El paisaje no es lo que pinta un acuarelista, sí, este pinta paisaje, pero este no es nuestro paisaje, este no es el paisaje que nos interesa en urbanismo.
El paisaje, el urbanismo y la arquitectura, yo lo nombraría más como, lo explicaría más como el significado de la forma, no la geometría de la forma, sino el significado de la forma. Porque es así, ¿qué transmite la forma? ¿Qué ha pasado para que sea así? Advierto que es una discrepancia mía teórica con lo que se hace hoy, y me habéis oído referirlo como geografía. Para mí lo que transformamos no es la naturaleza en ciudad, es la geografía. Y de la naturaleza a la geografía hay un paso. Dicen los topólogos, justamente, la geografía es la naturaleza historizada, la naturaleza con la huella del paso del tiempo y con los cambios del tiempo. El paisaje lo que expresa es lo que ha pasado allí. El paisaje es el significado de lo que hay. Eso es lo que hay que mantener, no la forma o solo el meandro del río, que también. Son los tiempos que han quedado encerrados en la materia. Son las metáforas, las simbolizaciones, que es lo que expresa y representa el espacio. De esta consideración, y lo he hecho a veces creo que con frecuencia también aquí en Málaga, en algunas intervenciones, por oponerme y dar la réplica a toda esta parafernalia del léxico legal de la urbanística, yo, de la mano de algunos topógrafos que se han interesado por el urbanismo y yo por su... hemos hecho a veces como relaciones de elementos que debían de ser los que citase la ley del suelo y los que usásemos para hacer los planes, que sean de otro tipo. Por ejemplo, descubrir en el territorio los trayectos. Esto me recuerda mucho de las primeras venidas de Manuel Solá a Málaga, diciendo sí, pero las calles de la Trinidad, ¿por qué apuntan para allá? Porque hacen así, y a dónde van, a dónde siguen, son trayectos, no es la calle. En los trayectos trazan las constelaciones de fragmentos, archipiélagos, bordes, litorales, fronteras, que como decía Chillida, las fronteras, las líneas separan y unen a la vez. Es una línea muy bonita de Chillida, una línea separa y une también. La consideración sobre este tipo de elementos. Acontecimientos pasados en la ciudad, vestigios, encuentros, desencuentros, reencuentros entre estructuras parciales. Este sería un léxico más bonito, el más divertido para trabajar en urbanismo, y es el léxico que explica la transformación del territorio y es el léxico que se refiere siempre a una huella del paso del tiempo, que explica cómo ha cambiado el territorio. Nosotros, después de estos tanteos más iniciales de Bilbao, con Luis Felipe y Daniel Zarza, recibió un encargo del plan insular de la isla de Gran Canaria, con la super dificultad de, aparte del sur turístico, que hace el norte rural agrario, es un rural urbano. Por ejemplo, es el entorno de la ciudad de Aruca, que ya es de una envergadura urbana, y producíamos este tipo de imágenes. Son las huellas del territorio, lo que del territorio nos interesa, si no el territorio de la complejidad que tiene la isla de Gran Canaria, pues es incomprensible, inasumible. Estos dibujos, que son también de Daniel, es un paso, es un escáner, digamos, de pateo y de fotos sobre el norte de la isla. Es Firgas, entonces barrancos de Moya y Firgas, este es el Galda, es el clave origen de la ciudad, de la cultura guanche en la isla, donde residían las princesas del matriarcado guanche, la princesa Guayarmina y Guasamira. Y está ahí toda la historia de esto, y los textos y el descubrimiento. Son estas las huellas gráficas que ese tipo de aproximación al territorio nos produce, que luego teníamos que traducirlas a efectos
propositivos en el plan, que hicimos no tanto como normativa y ordenanza, ¿verdad?, pero sí como instrucciones de dónde hay que tocar y dónde no, qué no hay que tocar, qué hay que mantener, qué vacíos hay que mantener, qué elementos también y dónde se puede tocar, con propuestas de este tipo, sin normativa y sin una vinculación geométrica como se suele hacer en los planes. Con la gracia que debo de comentar que esto, muy alabado, muy querido, muy aceptado por los equipos del Cabildo, ¿verdad?, cuando después de yo desaparecer ya de allí, nosotros, el equipo y tal, hicieron el plan definitivo para la aprobación definitiva. Esto lo hicieron totalmente obligado, normativo, al milímetro, con decimales incluso. Por lo cual hay una cierta dificultad de dar a entender, de explicar estas cosas, en la que yo me siento también un poco inseguro. La otra cuestión en la renovación que yo propongo de la urbanística desde la topología, la estructura. La estructura, más aún que el léxico, la denominación de los elementos que son objeto de proyecto en urbanismo, la estructura está necesitada urgentemente de reconsideración, es decir, seguir haciendo planes generales con la idea de eso que dice la ley, de la estructura general y orgánica, que resulta además que se dibuja, que es una geometría. Cualquier físico actual se pondrían los pelos de punta. Un sistema tan complejo y tan lejos del equilibrio, por mucho que se diga que se puede recoger, como es una ciudad es un sistema hipercomplejo y muy alejado del equilibrio. Y la idea de estructura unitaria produce hilaridad entre los físicos. ¿Cómo usted define una estructura unitaria de esa cosa que es una ciudad? Si acaso una ciudad, un sistema urbano, podría denominarse como una estructura formada por estructuras en transformación. Por ahí podríamos empezar a entenderlo. Pero una estructura general, que normalmente es lo que ha dicho el Ministerio de Transportes, que es la red arterial, las vías arteriales, por supuesto, si hay tren, pues la vía del tren, sistemas como el puerto, los parques y los catedrales y otros grandes equipamientos. Bueno, pues por decir algo, ¿cuál es la estructura de Málaga? La forma de aproximación es más de tipo la intención de crear una sintaxis que explique las relaciones entre las cosas de la ciudad, como hay una sintaxis del lenguaje para entenderlo, ¿no? Una sintaxis que no es una geometría, es la narración de las conexiones, los entrelazados, de las formas en que las piezas se entrelazan y se relacionan en la ciudad. Hacer un ejercicio de sintaxis en una ciudad supone conocer y definir las conexiones, desconexiones, cortes, trenzados, operaciones de anudar, reanudar, las trayectorias y los vacíos. Y saco estas denominaciones también como las anteriores de mis amigos los topólogos, cómo se aproximarían a un espacio de este tipo, ¿no? Y entro en los vacíos del gusto motivo del libro de Luis Felipe. La introducción, esto que un poco es la planta del ágora. El ágora es de las piezas urbanas de excelencia en la historia de la humanidad. El ágora no tiene una estructura geométrica ni se adivina en la planta, no hay estructura. La estructura del ágora son las relaciones visuales entre edificios. Pues el ágora se entiende así. Y eso es posible por el vacío. La estructura del ágora está montada sobre la idea de vacío que permite relaciones visuales entre edificios. Y eso es la función del vacío en esa estructura y el resultado maravilloso que conocemos. Los arquitectos, algunos arquitectos precoces de esto, Antonio Juárez, profesor de la Escuela de Arquitectura de Madrid,
Alberto Humanes, Elena Iglesias, ya en la mitad de los 90, 96, 97, difundieron en España la obra de Robert de Récollet, que era un ingeniero de caminos que trabajó y pensó muy estrechamente con Luis Kahn, el arquitecto. Trabajaron principalmente en el entendimiento de qué son los vacíos, los agujeros, en la composición arquitectónica, en la estructura para el proyecto. También insistían, desde el punto de vista topológico, en que más que la medida, lo interesante es la organización, lo que llamamos estructura. Es muy interesante. Me gustó mucho cuando me di cuenta de esto. En el griego clásico no se usaba la palabra estructura. Lo que yo no llamo estructura, en griego clásico se nombraba como dispositura. Es la disposición en que están colocados los elementos. El concepto más abstracto de estructura, que lo usamos como si fuera muy empírico, muy práctico, y no lo es tanto como la idea primitiva de dispositura. Récollet, el ingeniero y matemático, se fijó mucho en las estructuras de la naturaleza y cómo los agujeros era lo que definía la estructura y le daba fuerza. Y él propone, le lleva a esta consideración, él propone no por mimetizar la naturaleza en el proyecto, sino por deducir cuál es el problema de la estructura. Que él dice, el problema de la estructura es saber dónde y cómo hay que colocar los agujeros. Lo demás son las ataduras de los agujeros. Observa esto esto es una estructura ósea, por eso el hueso es tan resistente. Y hacer consideraciones de este tipo. Dice la frase, el arte de la estructura es dónde colocar los huecos. Eso es otra forma de entender el valor de los huecos en la estructura, las aportaciones maravillosas de Buckminster Fuller, que logra esto. Los huecos, ¿qué es lo que consigue de la estructura? ¿Qué es su efecto? Máxima resistencia con mínima materia, por tanto con mínimo peso, ¿no? El menor peso es una estructura de agujero. Como agujeros para definirlo hay que ponerle los bordes, pues el problema está ahí, ¿no? Esta es la recepción, digamos, en la arquitectura a finales de los 90 de concepto de estructura y concepto y valor y función de los agujeros en la estructura. Volvemos a Luis Felipe. Luis Felipe tenía una visión especial de los agujeros. En su buen conocimiento de la música, conocía la función de los silencios en la música. Sin los silencios, que son los huecos, los agujeros en el pentagrama, no hay música. Yo estoy convencido, él no explicaba sus cosas linealmente, sus saltos lógicos, pero adopta los vacíos como el motivo y la oportunidad de regeneración de la ciudad dispersa en la que estaba empeñado. Y adopta los agujeros, los vacíos, como objetos de proyecto en la reconstrucción de la fragmentación del territorio. En los vacíos de los asentamientos, como esa imagen que hemos visto al principio de su libro, en principio, como todos sabemos, tienden a ser meramente suelos expectantes, se transforman de territorio en meramente suelo, ya no es ni naturaleza, ni geografía, ni territorio, es suelo, el concepto jurídico y económico de la ley del suelo, y por eso se llama así. Entonces son suelos expectantes. Lo que propone Luis Felipe es un método, dar un camino, una propuesta genérica de integrarlo en la estructura de una ciudad de nueva escala y de nueva concepción, manteniendo los vacíos. Lógicamente, ni todos se pueden mantener en la agricultura, ni todos pueden rellenarse, completarse
áreas urbanas del entorno, pero ejemplos no faltan de posibilidades y de experiencias de incorporar los agujeros al continuo urbano como vacíos. Es un tópico, pongo siempre, esto es un agujero, lógicamente, es el Monte Parnaso, pero es un agujero que se incorpora al uso urbano del territorio con un uso y mantenimiento de su condición de vacío, el anfiteatro y el templo de Apolo. Ejemplos no faltan, empezando por este inicial, ¿no? Y no hay, diría yo, desde el punto de vista de las discusiones más o menos fundamentalistas, ecologistas que pudieran suscitarse, no creo que haya ningún problema en entender que esto es puro paisaje mediterráneo. Diría ya, un paso más adelante, mejorado por la mano del hombre con su arquitectura, como la colina de la Sabica en Granada la mejoraron con la implantación de la Alhambra, y el monte de Giralfaro mejoró con la fortaleza. Digo esto por hacer una tradición, una cierta elucubración sobre la gama de alternativas que da Luis Felipe. Él no marca una receta ni un uso predeterminado, dice pongamos el acento aquí. El camino es estudiar los vacíos de Europa como objetos de proyecto. Por darle ahora una cuestión final más operativa, diríamos, si alguna vez inicia algún camino de este tipo por algún político que pida algún trabajo de estos, como nos pidieron el de Bilbao o el de Gran Canaria. Trato de hacer una aplicación de esto al tema de periferias, del crecimiento. Esta consideración hasta este punto del tema léxico, vacío, estructura, tal, nos invitan a aplicarlo a la cuestión olvidada y máximamente degradada del crecimiento de la ciudad, del proyecto de la periferia, de la actuación en los bordes de la ciudad. He encontrado una cita muy curiosa de Benjamin, de Walter Benjamin. Como sabéis, Walter Benjamin, huyendo de la persecución nazi, se refugió 2 años en España, en el 32 y el 33, antes de la guerra, y vivió en Ibiza. Había una corriente cultural alemana Ibiza y se refugió en la isla de Ibiza junto con algunos otros huidos de Alemania. Se ha escrito, hay un escritor ibicenco que ha escrito, y se conocen las propias reflexiones de Benjamin sobre la arquitectura y el urbanismo, la geografía y la ocupación de la isla. Y ha escrito Benjamin algo sobre esto. Pero antes de esto, ahí se debió despertar un interés muy especial por la arquitectura y el urbanismo, que es poco conocido. Lo refiere Vicente Valero, escritor de Ibiza. Hay una cita muy interesante, justamente antes de Benjamin, elemental diríamos, pero con su autoridad nos da un cierto impulso para ver qué quiere ir por ahí, qué quiere decir. Las afueras son el estado de excepción de la ciudad, dice. El terreno en que ininterrumpidamente se desencadena la batalla que decide entre la ciudad y el campo. Decía en su época, es la lucha cuerpo a cuerpo de los postes de teléfono contra las pitas. Y sigue, muy bonito, ¿no? ¿Qué interpretamos de ese estado de excepción? En el sentido peyorativo, el estado de excepción, en la ciudad, en la periferia sabemos que es lo malo, lo que no tiene valor, lo residual, que medio se redime a veces y otras no tanto, o lo entiende y lo explica, yo quiero entenderlo así, en sentido creativo. Es el estado de excepción porque es lo excepcional, es la oportunidad de una ciudad de nuevo tipo. Es la ciudad que va a resolver la batalla a dirimir entre la continuidad y el cambio. Es donde se juega el resultado del proyecto.
Quisiera entenderlo así, pero en todo caso la cita nos pone en este dilema. Yo creo que la degradación actual del proyecto de crecimiento en urbanismo, ya veremos, que es la reiteración del plan parcial de las narices, viene de la despreocupación por la forma de crecimiento. El crecimiento de la ciudad ha sido, en toda la historia de la humanidad, de la urbanística, del urbanismo, ha sido un punto muy central en la conformación de la ciudad, en la conformación consciente de la ciudad. El olvido de la disciplina urbanística, de la historia de la disciplina, el olvido de la tradición, como decía Ignacio Solá Morales, es lo que ha llevado a la degradación, a la incapacidad del proyecto arquitectónico y urbanístico hoy día de la periferia. Daniel Zarza, en un escrito, hizo un resumen que yo no me lo hubiese propuesto hacer y le salió bordado, y no tengo más que leerlo aquí, de un recorrido rápido por la forma del borde, el enfoque en las diferentes culturas de la forma del borde de la ciudad. Él dice, las ciudades preindustriales de Sevilla o Valencia, como barcos flotando sobre sus huertas, de geometría euclídea definida. Luego, los bordes quebrados ordenadamente con geometría estrellada en las ciudades renacentistas y barrocas. Los bordes suaves de geometrías barrocas, ejes, palacios y vacíos. Los bordes de los crescent en las ciudades balneario inglesas. Los anillos verdes en la transición de la ciudad antigua a los ensanches decimonónicos. La ciudad radial alemana o la nuclear inglesa. Siempre buscando en la forma del borde la figuración de cada época en la forma de la ciudad. De terror la simpleza de ahora. El criterio naturalista, incorporado decididamente y publicitadamente a la ciudad, que debía aportar riqueza y complejidad, ha acabado en la única propuesta que está funcionando hoy, la propuesta de crecimiento. Alta o altísima densidad y justaposición obligada. Vaciedad totalmente del pensamiento. El plan parcial, otra vez. Plan parcial, uno al lado de otro, 75 viviendas por hectárea mínimo, y si se puede llegar a 100 es lo ideal, y así se va cumpliendo el puzzle. Ya no es puzzle, ya es ampliar el mantel añadiendo retazos. Y se mantiene el plan parcial sin atisbo de crítica disciplinar, y es la pieza jurídica, y no es más que la pieza jurídico-militar pensada en la Ley del Suelo del 56, los años 50, mantenida exactamente igual, con áreas de reparo, con concesión del 10%, del 15%, es una pieza miserable de reparto del aprovechamiento. Robert Smithson, paisajista, le llamaba a esta forma de crecimiento el escupitajo ensuciando el entorno geográfico. Se rellena la boca. El plan parcial como el escupitajo ensuciando el entorno geográfico. Me hace gracia. El plan parcial es una aproximación de proyecto al crecimiento de la ciudad, evidentemente de dentro a afuera. Las claves del dibujo están de dentro a afuera. Sigo el eje, sigo las calles, el manzanario del plan parcial, pues más o menos el que me engancha, ¿verdad? Es como coser al mantel un retazo más, ¿no? Yo diría, ¿y por qué no se ensaya la mirada, ya que estamos en la época del naturalismo y la ecología, la mirada en el crecimiento de fuera a adentro, desde el paisaje y la geografía entrando en la ciudad? Sería una mejor posición de la mente al ponerse el tablero en blanco o la pantalla en blanco. Aquí queda. Conjeturas que yo haría en cuanto a plantearse la periferia. Lo que gusta de las piezas periféricas que han hecho prestigio, que consideramos de excelencia en la historia urbanística, viene de haber mantenido la convivencia lo llamaba así Fernando Savater, de lo contingente con lo razonado en el borde de la ciudad. Decía
hacía este razonamiento Fernando Savater, ¿no? Como atributo de excelencia de las formas. Y miremos episodios urbanos admirados que han quedado como ejemplos en nuestra historia de la urbanística, son los que vienen de asumir sin destruir la fricción y la tensión inestable entre lo permanente y lo cambiante, entre lo contingente y lo razonado, que decía Savater. Son piezas como esta, es la Plaza del Campo, del Palio, de Siena, cuya forma es el origen geográfico de la implantación hacia la Toscana, y hoy la pieza de conjunción geográfico-urbana, más urbana y de mayor valor estético, o la ciudad puente de Berna. A propósito del puente y del meandro, se concibe la ciudad. Son espacios de excelencia donde la función principal, el fundamento geográfico de la ciudad, es lo que le da valor a la pieza urbana. El asumir el equilibrio inestable entre piezas de una naturaleza y otra, que finalmente acaban casando, acaban conjuntándose y crean espacios de nuevo tipo, ni urbano ni rural, de nueva invención. La fascinación por los bordes, digamos, está en la ambivalencia, no en la sustitución de una cosa por la otra, en buscar espacios ambiguos, espacios que no tienen un significado claro, que cada uno ancla su fantasía, ¿no? Hoy día el exceso de codificación que se exige, tanto por la cultura como por las leyes, ha geometrizado los lugares totalmente. Yo creo que la aproximación al estudio, al trabajo, al proyecto en la periferia no es la geometría. Lo creamos mucho tiempo. La revista Geometría se llama así por la incorporación de la geometría. En aquellos años, con el mismo empuje, la defendía yo, que ahora estoy defendiendo esta opción, este enfoque, y con Pepe y varios más le pusimos geometría como proclama, como eslogan de hay que hacer. Este es el método. Yo creo que la periferia no es la geometría. La llamaríamos la urbanidad, llevar urbanidad a la geografía. El problema de la ambigüedad de mantenerse en las nuevas piezas urbanas. Decía Rafa Moneo, uno de sus artículos valorando la mezquita de Córdoba, el patio de la mezquita de Córdoba, decía, es uno de esos sitios que ya no existen, que no sirven para nada más que para ser y estar. Espacios para el ser y estar, luego se harán otras cosas, ¿no? Pero la concepción de espacios ambiguos, espacios no codificados, espacios que no tengan un significado dictado desde el propio proyecto o plan, ¿no? En el fondo yo creo que la cuestión del crecimiento, y hablo del crecimiento, estudiamos alguna consideración sobre esto preparando la charla, claro, la posición, digamos, ideológica, política, incluso disciplinar que hay, es que para qué crecimiento, porque el crecimiento es lo que no hay que hacer, no hay que crecer. Vale, yo puedo estar de acuerdo, no hay que crecer y ojalá no creciésemos, pero crecemos. Pues se siguen haciendo planes parciales y planes generales y con más y más viviendas. No quiero entrar a discutir en ese momento de si está bien o está mal, pero se crece y no se sabe cómo crecer. No hay una cultura actual del crecimiento ni desde el punto de vista ecológico, ni arquitectónico, ni urbanístico, ni de la Escuela de Arquitectura, ni de la Facultad de Ecología. Se crece a tranca y barranca porque como no habría que crecer, pues no enseñamos a crecer y no aprendemos a crecer. Y sin embargo se crece, ¿sí? Con los planes parciales, ¿no? Yo creo que la regla del crecimiento
después de una consideración de este tipo, resumiría en dos, por resumir algo, ¿no? Transformación topológica, en la forma en que he dicho, conjunción de continuidad y cambio en la expresión final de la forma de la nueva ciudad, y atención y uso de los vacíos. Yo pone muy de los nervios la extensión continua de la ciudad, donde el único vacío del resto de lo que fue aquello pues está en las zonas verdes, cuando la zona verde está en su sitio, que tampoco normalmente suele estar, ¿no? Pero que el resto de geografía que quede en un plan parcial, sea la zona verde, es una aberración, y así estamos haciendo. No se sabe crecer, ¿eh? Porque como se dice que no hay que crecer, da mala conciencia crecer, y nadie enseña a crecer, y nadie aprende a crecer, y se crece. Con esto, especie de glosa de mis amigos, termino. Lo hago porque es la herencia que recibí de ellos, es el legado que me hicieron. Murieron demasiado pronto los dos, Luis Felipe y Daniel, y así que a mí me ha tocado continuar y transmitir su herencia, y es lo que os he dejado aquí, en la medida que pueda servir, si no para hacer el próximo plan parcial o plan general, sí al menos para seguir pensando, en la medida que os divierta o os cause interés, estos enfoques del urbanismo, que son junto con otros enfoques. Yo quería haber expresado aquí, era mi intención de qué hacer, más bien recuperar la tradición del urbanismo o pensar un nuevo urbanismo desde la tradición del urbanismo, porque ya no hay urbanismo, lo que hay por ahí es eso, ecología, nuevos paradigmas de no sé qué, y escuelas ecológicas muy positivistas, que es el problema, cuánto me gustaría a mí ser ecologista y comulgar en eso y tal, pero es que la ecología que nos están transmitiendo es la de la escuela de Chicago, el positivismo más ramplón. Yo creo que de ahí sale, por ejemplo, los ecólogos de escuelas positivistas supongo que están muy flipados con los hormigueros y la reacción de los hormigueros, las colonias de cucarachas, ¿verdad? Lo que no sé si saben esta historia sintética de la historia de la ciudad que decía Daniel Zarza en 10 pasos. Seguramente estudian mejor las colonias de insectos. Hago esta broma por picar también un poco y abrir brecha en el diálogo, pero he querido hacer una recuperación de la parte del urbanismo, no exclusiva. Yo evidentemente en el planeamiento, en el plan parcial, territorial, insular, etcétera, han de contribuir todos los puntos de vista, pero yo creo que en mi profesión el punto de vista, como dice Luis Felipe, por eso el título del libro es Urbanismo, ¿y qué fue de la arquitectura? Porque el urbanismo español, a diferencia de otros países, está basado sobre una reflexión, una teoría de la arquitectura. No tiene por qué ser así, no lo es en otros países, en España es así, en nuestra cultura, la recuperación del pensamiento arquitectónico como base del proyecto urbano y el pensamiento del urbanismo, y lo quería hacer desde ese punto de vista, porque ahí se han producido las pérdidas más importantes. Por ejemplo, la opción de belleza, de búsqueda de la belleza en el proyecto de la ciudad, no sale ningún pliego de condiciones que yo haya visto. Sale que sea verde y sostenible y reciclable y no sé qué, pero que la ciudad sea bella no lo ponen los pliegos de condiciones. No sé cuánto se enseña en la escuela de arquitectura y menos se hace en los planes, los que yo veo. La formalización, la búsqueda de formas que expresen, que digan algo a la gente, sin este aparatismo, ¿no?, de que voy a hacer esto como paraíso la Torre Eiffel. No, usted no haga esto como paraíso la Torre Eiffel, porque no es así. La recuperación de la reflexión de mi profesión, una profesión de origen no ya de los ensanches españoles, de la profesión incluso de las directivas para creación de ciudades en América, preocupado por la forma, el orden y el significado de las formas, y ciudades que expresen la sociedad que las va a habitar y a vivir, ¿no? Esa es la vertiente de la tradición española de la urbanística que da más pena haberla perdido, ¿no? No importa que
a la vez que eso, y en colaboración con esto, vengan todas las ingenierías y medioambientalidades que haya que hacer y nos pongan todos los frenos, para qué decir de la avenida de los 500 años y de la avenida de los 1000 años y tal, pero el impulso básico de creación y de aportación de mi profesión está en estos enfoques. Y aquí no sé si he pinchado suficiente para que comentemos algo más o como queráis. Gracias, Damián. Y bueno, tenemos todavía tiempo para la parte del coloquio, ¿no? Comentarios, preguntas o cuestiones que queráis señalar, ¿no? Salva, te veo ahí con ganas. Se me ocurren muchas cosas a partir de tu disertación que no me coge de nuevas, porque realmente este pensamiento ha sido compartido, y no a nivel teórico, sino a nivel práctico durante muchos años. Es decir, lo que existe, digamos, que entre nosotros, y probablemente con gran parte de lo que estamos aquí, es complicidad. Entonces, lo único que realmente merece la pena es explicitar algunas cosas muy sugerentes que surgen de la interpretación del libro de Luis Felipe, ¿no? A ver, expuesta sin demasiado orden. La primera que se me ocurre es la relación que puede haber entre topología y tipología. Es decir, la topología, digamos, como la ciencia del lugar, aludiendo precisamente a esos aspectos subyacentes en todas las manifestaciones concretas, que en arquitectura sería el tipo. El tipo de la arquitectura es aquello que no se ve y que está de una manera constante y permanente en todas las manifestaciones aparentes, ¿no? El viaje a la caza del tipo, la búsqueda del tipo, como la búsqueda del topo, de alguna forma, es un poco la clave de la práctica saludable y virtuosa del urbanismo. No son exactamente los mismos, topo y tipo, ¿verdad? Pero podríamos hacer esa traslación de topo al lugar y tipo a la arquitectura. Y luego, a ver, otra cosa que está... No, efectivamente, el tema de los vacíos. El tema de los vacíos, a ver, es que esa es la clave exactamente de toda esta práctica. Y creo que aquí estamos 5, me parece, más el concejal, el político que nos apoyó, de los que iniciamos nuestras armas en esto con el Plan General del 83. Y realmente, el Plan General de Málaga. Y realmente ese fue el reto principal que tuvimos una vez analizado todo, y llegado el momento de coger el lápiz para hacer cosas. Realmente fue un plan de construcción, de traducción de vacíos. Lo que nos encontramos era una ciudad rota, fragmentada, de volúmenes, de llenos, y con unos vacíos que no eran absolutamente nada. O sí lo eran, lo único que pasa es que había que encontrar el sentido. Ya que Luis Felipe tenía el buen gusto de ser además gran aficionado a la música, cuando Luis Felipe habla de los silencios del territorio, los silencios de la ciudad, los silencios son indispensables, lógicamente, para que haya música. Pero hay algo todavía más elocuente, yo creo, a mi modo de ver, que el silencio, para explicar lo que Luis Felipe quería decir, que es la armonía. Es decir, una melodía puede ser cualquiera, do, re, mi, fa, re, ta, ta. La melodía puede ser 1000 cosas distintas, siempre y cuando por el otro lado le venga la armonía y le dé el sentido. La armonía es lo subyacente en cada melodía, de forma tal que hace que ésta cambie. La armonía es algo muy parecido a lo del silencio, pero yo creo que más intenso, porque tiene más significados, tiene más ingredientes, digamos, la armonía, que lo que es simplemente el silencio. Encontrar la armonía, precisamente, de los vacíos, ese es el trabajo, digamos, del urbanista. Y aquí cuenta con dificultades y cuenta con ventajas. Las dificultades son, de entrada, es la tentación perversa, digamos, de la simetría o de la geometría.
de la geometría. Tenemos interiorizado, no sé yo si de una manera atávica, algunos principios clásicos o renacentistas, por ejemplo, de la simetría y cosas parecidas, ¿no? Que habría que indagar psicosomáticamente en ellas para ver de dónde proceden, ¿no? Y entonces, claro, tenemos la primera tentación es esos vacíos, llenarlos rápidamente con códigos formales heredados del clasicismo. Bueno, esa caricatura se hizo durante un periodo nefasto y reciente de la arquitectura y del urbanismo, que fue el postmodern. Es decir, Krier, digamos que inundó los vacíos de las ciudades con expedientes formales que nada tenían que ver con la realidad del sitio, con el topos del sitio. El topos, es decir, el llegar a intuir de alguna manera el mensaje oculto que ese lugar tiene, es algo más complejo que el vacío que descubrieron los escultores en la escultura. Los escultores sí descubrieron cómo el vacío dentro de ellos, dentro de sus obras, tenían una capacidad estructuradora, claro que sí. Los vacíos de Moore y los vacíos de Oteiza, incluso algunos de Chillida, no son vacíos. Habría un ejercicio muy bonito, ahora que se puede hacer con los ordenadores cualquier cosa, que es macizar los vacíos y ahuecar los llenos para saber exactamente que realmente la capacidad estructuradora de las cosas estaba justamente en los vacíos. Bueno, pues volviendo a la arquitectura, pues es un poco eso. Es decir, pero la primera amenaza, como digo, es la tentación irreprimible de la geometría clásica, de alguna forma, de una cierta forma de clasicismo, de la trampa, digamos, del dibujo. Pero luego también contamos con algo que es a favor, y hay que saber ver, que es la relación afectiva que los usuarios de los lugares tienen con esos vacíos. Es que eso es absolutamente importantísimo, porque generalmente, de una manera algo altanera, el profesional desprecia eso. Hay que captar el mensaje que el lugar te da, pero ese mensaje que el lugar te lo da la geografía, claro, te lo dan las líneas, te dan los caminos, te da la historia, te da un montón de cosas, y te da el vínculo afectivo que el usuario tiene con ese lugar. Y hay que saber interpretar entonces ese vínculo afectivo. Hay una cosa en este sentido que yo creo que está sucediendo. Por ejemplo, los barrios irredentos que conocimos hace 30 o 40 años, ha bastado muy poco que hacer en ellos, muy poco, un poco de atención nada más, para ver cómo esos barrios, motu propio y por la propia imperativo de su presencia, mejoran en el sentido de que los vacíos de esos barrios son espacios practicados, son ya ciudad, y no ha habido que hacer prácticamente nada en ellos. Excuso decir si además somos capaces de fundirnos con el espíritu del sitio y dibujar cosas que realmente la gente adopte con prontitud. Y eso es algo que hemos experimentado en muchos territorios, en muchos terrenos, en la escala urbana, en la escala doméstica, etc. Es decir, y termino con una broma que es así, es decir, cuando hacíamos grupo de Eduardo, un grupo de arquitectos, la interpretación de los corralones del barrio de la Trinidad, concretamente, porque pensábamos que esa tipología ahuecada de su sobredimensionamiento, de su sobredensificación y su deterioro, podía ser un apto y un idóneo espacio para la vida, dibujamos unos corrales, vamos a decirlo así, digamos, modernos, porque teníamos que seguir con el dictado de Rimbaud de que hay que ser absolutamente modernos. Claro, nosotros decíamos, pero la gente que va a vivir ahí tenía en su cabeza otra cosa completamente distinta. ¿Cómo lo manifestó? Cambiando nuestras propuestas, pintándolas de otra manera, tal. Y hubo alguno que pensó, joder, ¿cómo han destrozado el lugar? No. El éxito, precisamente, el éxito de esa iniciativa era la capacidad que había tenido el usuario de hacer suyo aquellos volúmenes, aquellas escalas, e incorporarlas a su modo de vida cotidiano, ¿no? En fin, esto es tirar de una piñata, Damián, lo que acabas de contar, y podríamos tener para incluso no llegar a la comida en el Nerva. Bueno, pero en fin, que efectivamente, que el descubrimiento de la armonía es una de las cosas que evidentemente no están en absoluto en la codificación del urbanismo actual de edificabilidades, aprovechamientos y cosas por el estilo.
me surgieron hace 3 días dio Carlos Sambricio, el historiador de la arquitectura, una charla, así un poco también de tono informal, más o menos parecida a esta, sobre la historia reciente de la arquitectura. Carlos Sambricio fue amigo mío de primero de la escuela, luego él se fue a filosofía, estudió historia de la arquitectura, porque dice que no le gustaba proyectar. Entonces se fue a estudiar arquitectura sin tener que proyectar, ¿no? Y hemos seguido siendo amigos. Hizo algunas interpretaciones muy bonitas y muy intimistas, porque como él es muy cotilla como persona, es magnífico historiador, ni Daga se la sabe toda, y que hizo moneo con Codes en no sé dónde, en el patio de tal. Nos dio una charla rápida y bonita de la arquitectura desde los años 60, que llegamos a la escuela hasta nuestros días, más o menos, ¿no? Salió el tema de la llegada de la morfotipología de las escuelas de Norte Italia a Barcelona y a Madrid, que se recibió de formas diferentes, ¿no? La escuela de Milán y de Venecia, sobre todo, ¿no? Y recordaba cómo Leo se hizo un gran apóstol de Aldo Rossi, difundió a Aldo Rossi y tal, hasta el día que se dio cuenta y empezó a renegar de Aldo Rossi muy tarde. Decía Carlos, cuando ya eso había pasado antes en Barcelona, por los arquitectos, no tanto por los urbanistas, ¿no? Y yo recordaba que la teorización que hizo Aldo Rossi, como le fue mal en Italia y estaba muy en fricción y se fue a Zúrich, le cazaron desde Alemania. Entonces, Aldo Rossi siguió difundiendo su teorización, tipología, ¿no? Y en Alemania, Mitscherlich, que lo hemos recordado con frecuencia, Mitscherlich era el director del Instituto Sigmund Freud de Frankfurt, pero tenía aficionado, así algo marginal, quizá como Benjamin, al urbanismo, y publicó, y tenía un pequeño grupo de sociólogos y psicólogos trabajando sobre urbanismo, investigando sobre urbanismo y criticando todo lo que se les ponía a tiro, entre ellos los escritos de Aldo Rossi, que cayeron, para su desgracia, en sus manos. Y hicieron unas críticas al concepto de tipología de Aldo Rossi fulminantes, ¿no? En el sentido de descubrir qué había detrás de la tipología en cuanto a la relación persona-tipología, al contenido de humanidad y a la tradición que había encerrada en el tipo que definía Aldo Rossi, ¿no? Y destruyó eso justamente, y por curiosidad y diversión en la charla de Carlos Sambricio, antes que Moneo. Cuando Moneo se distancia de Aldo Rossi, el Frankfurt lo tenían ya laminado en cuanto a su posición. Y bueno, ese comentario. Pero yo intenté algo de lo que tú dices ya a otra escala en el Plan General de Murcia. En el Plan General de Murcia había un empeño brutal del ayuntamiento. Primero, pues, como duró mucho, y me ha pasado con muchos planes, primero, de Málaga, entre otras cosas, trabajando por un ayuntamiento políticamente PSOE, y todavía sin terminar el plan y seguir con el plan, cambio ayuntamiento políticamente PP. Unos y otros estaban empeñados en machacarse la huerta, por lo cual la tarea del urbanismo era cómo defender la huerta. Se ha visto lo que pasa cuando no se defiende la huerta, y uno, como Perreta en Valencia, lo sabía que iba a pasar y que podía pasar en Murcia. Bueno, digo esto porque la idea nuestra de Murcia, para salvaguardarlo más de la huerta, era definir los pedazos de excelencia de la huerta, que podían ser una red de acequias o podía ser una plantación regular de frutales, cosa que yo luego apliqué, traté de aplicar aquí al sur de Campanilla, en la Vega de Campanillas, y no salió. Por tanto, entrar por el hueco y entrar por la valoración del sitio, no solo para la que a uno se le puede ocurrir desde su formación estética, sino lo que la gente
lo que la gente siente, la vinculación de la gente con la forma de su sitio, si es un sitio vacío, si es un sitio tan rutinario como una plantación de manzanos o de cerezos. Es un método de interés que lo hicimos, lo aplicamos aquí. No lo he traído hoy, ya estoy cansado de explicarlo y desesperado, ¿no? Pero es la ocupación de la Vega de Teatinos que da miedo ocupar y que mucha gente dentro del equipo del Plan General de Talento, Paco Játiva entre ellos, decían que mejor que no lo hagamos. Bueno, son escala de discusiones que sobrepasan el mero nivel técnico del equipo de un plan, van en otra escala. Y puestos, como yo decía, no hay que crecer, Paco, pero como hay que crecer, porque no tenemos que entregar el sábado la aprobación inicial, pues creceremos. Y creceremos salvaguardando unas invariantes geográficas de la huerta. Las plantaciones regulares, esto, lo otro, esta línea de carretera, el camino que va. Y entonces produces una propuesta de planeamiento de sector que has salvaguardado algo que quizá a la gente le siga pareciendo que era el sitio que conocía. Bueno, pero no es fácil, no te dejan. Eso salió, como todas las cosas, salen en el avance y luego van desapareciendo por diferentes influencias. ¿Alguien quiere comentar algo? ¿Tú, Vicente? Sí, en primer lugar, no me gustaría irme de aquí sin realmente felicitar a Damián por la conferencia. ¿Se escucha bien o no? Igual no está. Sí. Decía que no me gustaría irme de aquí sin felicitar a Damián por la conferencia o por la charla, como quiera llamarlo, que ha dado aquí hoy, porque hacía tiempo que no escuchaba una ordenación de pensamiento urbanístico tan interesante como hoy se ha expuesto. Y aunque es cierto que muchas de las cosas que se ha podido decir aquí, instintivamente o en el instinto de muchos de los que hemos trabajado en el urbanismo, venimos recorriéndolo, hoy al menos se ha ordenado muchos de los pensamientos que instintivamente se venían construyendo en nuestras cabezas y en nuestra forma de trabajar o de intuir lo que era la teoría del pensamiento urbanista, digamos así, y que así como lo comentaba con Damián, con Salvador en la conferencia, de que son cosas que veníamos arrastrando, pero que hoy han sido más ordenadamente expuestas, tanto en el lenguaje como en la forma de exposición y de ponerla. Me recordaba mucho a la forma en que conocí a Damián hace mucho tiempo, a final de los 70, 80, cuando Damián construía toda una teoría sobre el urbanismo que nos permitía a todos iluminarnos para poder hacer cosas. Y ahí, al menos me gustaría detenerme en algunas ideas que él ha dicho, que son enormemente valiosas, al menos para mí. En primer lugar, el valor del vacío y del silencio. Volver de nuevo a pensar en el valor del vacío y del silencio como eso que sostiene todo, donde está el ser y estar, que es pura filosofía, es importantísimo. Decía él, es que ya nadie tiene el reconocimiento de lo que significa el valor que tiene el ser y estar en la ciudad. Ya no tiene utilidad, no hay valor de utilidad en el ser y estar, por tanto ya el vacío o el silencio en la música, podríamos decir, o en la realidad, lo que sostiene todo, lo que siempre existe, pierde valor de utilidad económica y por tanto, ¿para qué lo rellenamos? La diferencia entre lo que ha sido algo machacante, que es la teoría de la compacidad respecto a la teoría de la dispersión y la ambigüedad, hoy día sigue estando muy pendiente. Es decir, seguimos con una teoría de la compacidad que hay que rellenarlo todo como el sacrosanto energético de la ecología, y ahí hemos perdido todo lo que significa el valor de la ambigüedad, de la dispersión, de los espacios que pueden separarse. Y ver las ciudades de fuera me parecía un concepto interesantísimo, histórico, y que Carlos Ambricio seguramente lo hubiera visto, porque siempre hemos visto las ciudades de dentro, desde el ego interior de la ciudad, siempre algo que se defendía de lo externo. Empezar a ver las ciudades desde el exterior y empezar de qué manera el exterior puede entrar en la ciudad
significa toda una manera nueva de entender cómo podemos renaturalizar las ciudades y volver a revisarlas, toda esta forma de entender. Yo creo que hay muchas cosas de las que Damián ha dejado apuntada que seguramente van a permitir revisar muchas de las cosas que hasta ahora hemos hecho. No quiero decir cosas ya tan de perogrullo como acabar con los planes parciales o con esa fragmentación tal. Y sobre la armonía que decía Salvador, me da la impresión, y aquí sí me gustaría preguntarle a Damián, me da la impresión que si somos capaces de entender qué hay que rellenar en el vacío, qué cosas colocar en el vacío, nos ocurrirá como en el ágora, la imagen del ágora que Damián ha puesto. Y es que no sabe uno por qué, como en la plaza de Siena, no sabe uno por qué ni cómo, pero al colocar las cosas bien colocadas o en los momentos, los sitios que hay que hacer, la armonía surge sola. No hace falta estar buscando una armonía adrede, sino que la belleza surge sola cuando uno es capaz de encontrar el espacio topológico adecuado y las cosas que colocar en ese espacio. Bueno, es lo que yo, no tanto estar siempre pendiente de la búsqueda de una armonía como paraíso que nunca va a existir, sino como algo que puede surgir simplemente sabiendo colocar bien las cosas. ¿Alguien más quiere comentar algo? ¿Tú también quieres? Bueno, yo, para ir acabando ya si queréis, ¿no? No es hacer una apuesta, ¿no? Pero ahora que estamos en el año 2024, que está terminando, en la ciudad se está trabajando en los bordes de ciudad ahora, ¿no? Que es lo que Damián estaba comentando, ¿no? El crecimiento en las zonas fronterizas entre el suelo consolidado y el suelo rústico, ¿no? Podríamos hacer una apuesta de dentro de unos años ver qué pasó. Si ese suelo fronterizo se ha tratado como Damián estaba comentando hoy, o hemos vuelto a la geometría de la ordenación clásica del territorio, ¿no? Digo que podemos apostar si lo que Damián está comentando se va a realizar o no se va a realizar, ¿no? Sería una apuesta muy... Si es por no, yo sé que apostar. Si haces el valiente... Has pasado y no se comunicaron entre ellos porque mucho tiempo de una cosa a otra, pero pasó igual que en Campanilla, igual que en Murcia, y son dos planes con muchos años de diferencia. En Murcia lo que propusimos, que es lo que yo he dicho ahora, lo dibujamos, al alcalde le gustaron muchísimo los dibujos, porque daba una chulería muy bonita para exhibirlos y contar en rollos políticos lo que iba a hacer, pero de la densidad de proyectos que tenía, que era la de compatibilidad de las piezas con la huerta, pues le subieron a lo que había que subir, a lo que le pidiera el promotor, a lo que estándar, a 75 o 100 viviendas por hectárea, por lo cual quedó dibujado en el plan, aprobado definitivamente, pero absolutamente imposible de ejecutar a la bestialidad edificaria que le pusieron, ¿no? Y yo creo que iba a pasar lo mismo, los dibujos más o menos cambiados y un poquito alterados, pero bueno, sin la espontaneidad del dibujo original, salieron en el plan ya de aprobación definitiva. Pues yo en el plan de Málaga no estuve hasta la definitiva, mi contrato fue hasta la provisional y luego siguió. Los dibujos se mantienen ahí en Campanilla, pero como llegó el plan metropolitano del Jerezano, de Fusteguera, pues es como había que crecer modernamente y ecológicamente, le cascó los 75 o 100 viviendas por hectárea de estándar y es imposible el diseño de Campanillas concebido en el avance del plan general y dibujado formalistamente en la aprobación definitiva, no se puede hacer con 75 viviendas por hectárea ni con 100, ¿no? Por lo cual la apuesta, quien quiera ganarla ya puede hacerla. Se hará un plan parcial de cuadradillos de esos, de esquema alamero, y con tipología de Aldo Rossi. se le llamarán manzanas verdes, porque eso que no falte la nomenclatura, y serán resilientes y todo, pero no serán las que debieran de ser.
Yo tiendo a comportarme en esta charla íntima con absoluta espontaneidad y domesticidad, y nunca me acuerdo que hay unas cámaras grabando todo para la eternidad. Colgarlo en internet y que siempre se venga a buscar por lo mismo, pero bueno, ya no me queda mucho que perder. Muy bien, Damián, pues gracias por este coloquio y esta charla que hemos tenido, y gracias a los que habéis venido. Un grupo nos vamos a ir a comer juntos y hasta la próxima.